Primates. Primates. Clase, Mamífero. bien. Filo, Que tienen Cordado. columna vertebral, ¿no? Cordado. bien. Cordados, perfecto. Y el reino, ese es fácil. Animal. Animal. Bien, muy bien. Profe, perdón, Sí, ¿cuál es sí. el nombre del hombre que John? John Ray, con Y, el que introdujo el término de especie, ¿no? Más, El concepto, sí, gracias. de nada. Después, eh, ¿se acuerdan quién fue el encargado de crear una manera, una nomenclatura binomial para denominar a las plantas y a los animales? Linneo, ese fue. Bien, Linneo. Linneo, muy bien. Y él, ya que estamos con él, ¿a qué corriente o teoría de la evolución, con cuál estaba de acuerdo él? ¿Con qué teoría? Bien, con el fijismo o creacionismo, que sería lo mismo. Bien. Después tenemos una persona que lo nombraron hace un ratito, que fue el fundador de la anatomía comparada y de la paleontología. Por ahí les pueden tomar de no sé, pero digo, como es de la anatomía comparada y ustedes estudian medicina, puede llegar a ser una pregunta, ¿no? de examen. Entonces, por si acaso se los pregunto. No sé porque no vi las preguntas, ni siquiera sé si están ya armadas. Pero ¿quién fue el fundador de la anatomía comparada y la paleontología? Cuvier. Cuvier. Bien, Georges Cuvier, exacto, que también apoyaba el fijismo. Muy bien. Y hubo una persona que fue en realidad el que publicó esta teoría transformista. ¿Quién fue el que ideó esta teoría transformista? Lamarck. Bien, Lamarck. Muy bien. ¿Y cuáles son las dos leyes, cómo se llamaron las dos leyes en las que se basó Lamarck para postular su teoría de la evolución conocida como transformismo? Del uso y desuso. Bien, ¿Qué pasa de generación? Adquirida. Heranza de los caracteres. bien, las dos, muy bien. O sea, ley del uso y del desuso, una, y la otra, ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Muy bien. Vamos así rapidito porque si no, no vamos a llegar. Bueno, vamos a pasar a otro tema entonces. Rapidito pasamos con Darwin, que se acuerdan que fue este naturalista que se embarcó en un viaje. ¿Qué propósito tenía la expedición en la que él se embarcó y tuvo un cambio en su vida? La diversidad, Cartográfico. ¿no? Flora, fauna y eso. Bien, el propósito de la expedición del viaje del Beagle, que se llama Beagle, era completar un estudio que ya había sido iniciado de la Patagonia y Tierra del Fuego, donde también tenían que reconocer las costas de Chile, Perú e islas del Pacífico. Ese era el propósito de la expedición. Muy bien. Bueno, él, después de esta expedición y en base a sus anotaciones y observaciones, no publicó, sino que detalló sus conclusiones, o sea, emitió sus conclusiones junto a otra persona que había llegado a las mismas conclusiones que él, pero sin conocerlo, por otro lado. ¿Quién era esa persona? ¿Se acuerdan? Esa otra persona. Alfred Russel Wallace. Bien, Wallace. Y entonces los dos postularon sus conclusiones en el año 1858 acerca de las especies, de la selección natural, ¿no? Que dice que las especies no son inmutables ni fueron creadas independientemente, que la selección natural dirige y controla la transformación, que las especies pueden cambiar y evolucionar y que la selección natural dirige ese cambio, y que las variaciones se heredan, ¿no? Básicamente. Bueno, después tenemos a otra persona que apareció en ese momento o que la nombramos, que fue
considerado el padre de la genética? ¿Quién es? Mendel. Bien, Mendel, exacto. Y él, en sus investigaciones, entre otras cosas, descubrió que el material que determina la constitución hereditaria de la descendencia y que se transmite por medio de los óvulos y los espermatozoides está compuesto por partículas que se segregan, ¿sí? Eso es lo que después se le va a poner otro nombre, ¿no? Que serían los cromosomas y el ADN y demás. Pero él fue el padre, o sea, se lo considera el padre de la genética. Bueno, y bueno, vamos a pasar a otro tema porque si no, no vamos a llegar. Bueno, vamos a hablar sobre bueno, a ver, que no sé por dónde seguir para ir rápido y no... bueno, habíamos estado hablando que bueno, diferentes ciencias permitieron tener información acerca de diferentes especies que vivieron en la Tierra años atrás, ¿no? Y en relación a cómo se dio la evolución de las especies, hoy, ¿qué se sabe? ¿Que está todo, o sea, que está todo claro cómo fue esa evolución o todavía hay cosas por descubrir? Todavía hay cosas, que es lo del eslabón perdido, ¿cierto? Exacto, muy bien. Todavía hay muchos eslabones perdidos, pero sí que nosotros estuvimos hablando que hubo algunos acontecimientos fundamentales que marcaron el paso desde esos homínidos más primitivos hacia el hombre moderno, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuáles son esos 4 acontecimientos fundamentales que marcaron el paso desde los homínidos más primitivos hacia los más modernos? Creo, Encefalización, bipedestación, terrestralidad y la otra no me acuerdo. Cultura. Bien, cultura, perfecto. Entonces, los 4 pasos, que no van en orden, les digo, es terrestrialidad, bipedestación, encefalización, desarrollo del cerebro y cultura. ¿Sí? Esos serían los 4 pasos. Y hoy por hoy se cree que no es que apareció primero uno. Sí. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? Sí. Los 4 acontecimientos fundamentales que marcaron el paso desde aquellos homínidos más primitivos hacia los homínidos más modernos que somos hoy, los 4 acontecimientos fundamentales son la terrestrialidad, es la bajada de los árboles, que se creía que los primitivos tenían vida, hacían vida arbórica, vida en los árboles, la bajada de los árboles a la tierra, se cree en búsqueda de alimentos, eso se conoce como terrestrialidad, ¿no? Después, ese es el 1. El otro es bipedestación. Pasaron de caminar en 4 patas a caminar en 2 patas. El tercero, encefalización, el desarrollo del cerebro. Y el 4 es cultura, o sea, el desarrollo de la cultura. Esos son los 4 acontecimientos fundamentales que marcan el paso desde los homínidos más primitivos hacia los más modernos, nosotros. Gracias. De nada. Bueno, seguimos adelante y vamos a hablar de, sí, hablando de primates, ¿no? Que nosotros somos considerados primates también, ¿no? En la clasificación. ¿Cuáles son algunas características de los primates? Que se acuerden. Mamíferos. Pulgares opositores. Sí, bueno, mamíferos, bueno, ¿Qué pero... glándula mamaria, no? Se refería a eso que teníamos uñas, no sé. Claro, en realidad mamíferos no estaría incluido dentro de las características de los
primates, ¿viste? Es una, o sea, es en la clasificación, por ejemplo, nosotros los hombres somos primates, somos mamíferos, pero yo me refiero a las características, como dijo el otro compañero, que dijiste capacidad para asir, o no sé qué dijiste. No, Pegar, lugares, tomar con las Ah, falanges, una cosa. capacidad de pensar. Visión estereoscópia, desarrollo Bien. del cérebro, Bien, vida árvore, bien, número reducido de crías por parto. bien. Repasamos con lo que dijeron. Algunas características de los primates. La capacidad para asir, como dijiste, pulgares oponibles, que alguien dijo, que da la capacidad para asir. Distinción entre brazos y piernas. El sentido de la vista muy desarrollado. Un número reducido de crías por parto. Una mayor encefalización. Muy bien. Bueno, y algunas adaptaciones que hicieron, que se hicieron en este pasaje de homínidos primitivos a modernos. Por ejemplo, en relación al pie, ¿qué ocurrió? Bueno, yo les voy diciendo, desarrollo del talón y el arco del pie, por ejemplo. La alineación del dedo gordo con los demás dedos. ¿Sí? Si comparamos un pie de un simio, por ejemplo, y un pie nuestro, vemos eso, ¿no? El talón más desarrollado, el desarrollo del talón, el arco del pie y la alineación del dedo gordo con el resto de los dedos. Las curvaturas de la columna. Bien, curvaturas de la columna. En cuanto a la musculatura glútea, Desarrollada. bien, desarrollo de la musculatura glútea. Como dijeron, la columna vertebral desarrolla varias curvaturas. Cambia la ubicación de, por ejemplo, algunas partes del cráneo, como el foramen magnum y los cóndilos occipitales. En cuanto al comportamiento social y el sexual, también hay diferencias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los periodos de celo que en nosotros ya no existen? Bien. Bueno. Seguimos adelante y en relación a las diferentes especies de homínidos que estuvimos viendo, habíamos nombrado una especie que es el Homo erectus, que se distingue de las otras especies porque ¿qué es lo que la caracteriza en cuanto al tamaño del cerebro, por ejemplo? El Homo erectus. Esos eran los achelenses, ¿no? Bueno, achelense es la industria achelense, se le llama a las herramientas que fueron, sí, creadas por estos homínidos, perdón, más primitivos. Pero el Homo erectus, me refería yo al tema del cerebro, tenían el tamaño cerebral más grande que otras especies, ¿sí? Ellos, en relación a las herramientas, ¿qué pueden decir de ellos? O utensilios, mejor dicho. Tenían el cerebro más grande, utilizaban herramientas, ¿no? Y en relación a las... Sí, bien, también, exacto. Bueno, en realidad, el fuego, el Homo erectus, ¿están todos de acuerdo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, el Homo erectus utilizaba el fuego, como dijo el compañero, y también
utilizaba herramientas, ¿no? Para cazar. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y en relación a las herramientas, habíamos dicho dos tipos de, había yo hablado acerca de dos tipos de industrias, tres en realidad habíamos nombrado. Habíamos hablado de la industria oldubayense, que dentro de esa industria, ¿qué tipo de herramientas encontramos? ¿Un martillo de piedra? ¿Cómo? ¿Un martillo de piedra? Uh-huh. ¿Hachas? Bueno, las hachas de piedra en realidad están incluidas dentro de la otra industria, de la industria hachelense. Y de la industria oldubayense, los choppers. ¿Se acuerdan estas piedras con forma de puntuda, digamos? No me salía la palabra. Bueno, seguimos porque si no, no vamos a llegar. En cuanto a las diferentes, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que los tiempos de la Tierra se clasificaron en diferentes eras y a su vez esas eras en diferentes periodos? Los seres humanos, ¿en qué periodo y en qué época se originaron? ¿Se acuerdan? En el Pleistoceno. Bien, en el Pleistoceno, muy bien. Después habíamos hablado, en relación al origen de los humanos modernos, que hay como dos hipótesis o dos modelos, una conocida como Arca de Noé y la otra continuidad regional. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre las dos? Que en el modelo de continuidad se dice que primero hubo una migración y luego la sapientización. Y en el Arca de Noé es al contrario, que primero hubo una sapientización y luego una migración. Esa fue pregunta en el parcial también. Ah, bien, perfecto. Ahí está la respuesta entonces. Muy bien. Muy bien. Bueno, y en cuanto a los Homo sapiens neandertalis, o Homo sapiens del Neandertal, ellos sabíamos que eran hábiles cazadores. ¿Y cómo se llamaba a las herramientas que ellos utilizaban? ¿Cómo se llamaba esa industria? Ahí sí O tradición. ¿O no? ¿Oldovaca? No. No, la del Dubái es otra. Quedaba achelense, ¿no? Achelense, no. ¿Qué otra? Les digo, es del Neandertal, no sé cómo sí, se llama, no recuerdo. ¿no? Bueno, No. es la industria o tradición musteriense. ¿Sí? Ese sería es el nombre que se le da a estas herramientas que fabricaban ellos, que eran muy diestros en la fabricación de herramientas. Y que aparte... Perdón, ¿y por sí. cuál? Perdón, profe. ¿Y por cuál población? ¿Por cuáles grupos? Para la especie Homo sapiens neandertal. Ah, sí. Gracias. De nada. Y algo que se destaca de ellos es que tenían el cráneo y la cara adaptados ¿a qué? A las al frío. temperaturas. Bien, muy bien, al frío o a las altas temperaturas donde tenían que vivir. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver. Bueno, yo creo que sí, hay una cosa que estoy queriendo preguntar, que eso casi siempre lo preguntan en alguna pregunta, en algún examen. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de la selección natural? Y habíamos visto que se pueden dar diferentes tipos de selección natural, pero nosotros habíamos nombrado 3 tipos. ¿Se acuerdan cuáles son? La estabilizadora. Disruptiva. Bien.
Sí, perdón. Direccional, estabilizadora y disruptiva. Bien. En la selección natural estabilizadora, ¿cuáles son los valores que predominan? O El los... del medio. Los intermedios. Bien, exacto. En la direccional, Los El extremos. solo a un lado. Los sí, extremos. hacia uno o hacia otro, ¿no? Y la disruptiva, Ambos. Ambos lados, bien, pero no en el medio. muy bien, perfecto. Eso es algo que suelen Esto también preguntar. estuvo en el primer parcial. Ah, claro, viste, sí, es algo que siempre suelen tomar. Bueno, listo, entonces esto ya está. Pasamos a otro tema que es la medicina en Grecia. Vamos a pasar ya al otro tema. Bueno, así lo más importante. ¿De dónde se obtiene todo lo que se sabe de la medicina en la antigua Grecia? ¿De dónde se sacó? De origen divino. ¿Cómo? De los griegos. Bien, sí, muy bien. Es una buena respuesta, pero no creo que aparezca como opción en el multiple choice. Se los digo. Son deducciones de unos poemas escritos que son la Ilíada y la Odisea. ¿Sí? De esos dos escritos es de donde se obtuvieron todos los conocimientos, o sea, son deducciones de lo que se escribió ahí, y todos los conocimientos que se creía se pudieron tener en la antigua Grecia, ¿no? En relación a la medicina y la ciencia. Bueno, aparecen muchos nombres en la antigua Grecia, pero no vamos a nombrar todos porque si no se nos hace eterno. Pero aparece un nombre especial que es el nombre de Hipócrates. ¿Sí? Entonces, ¿él qué decía en relación a la terapéutica? Con sus palabras, si no se acuerdan exactamente. Lo que recuerden, si recuerdan. ¿Cómo tenía que ser la terapéutica y el tratamiento, según Hipócrates? Eso creo que no lo vieron conmigo, ¿no? Porque esa clase yo creo que fue feriado. Y creo que lo vieron después o no sé qué ocurrió con eso. Bueno. No fue por hierbas, porque él estaba, era Hipócrates y Galeno difería de Hipócrates. Entonces Sí, él tomaba la enfermedad como algo que relativamente era por un desequilibrio de las cuatro, humores. tierra, aire, bueno, eso. Decía que Bien. cuando hay un desequilibrio produce la enfermedad Mm. y bueno, eso es lo que me acuerdo y se lo trataba con hierbas y también aplicaba también los estilos de vida saludables, es lo único que medio me acuerdo. Bien. Bueno, muy bien lo que dijiste, todo muy bien. Lo único que a Galeno, lo incluimos en la medicina greco-romana, porque él, si bien era griego, él vivió en Roma, porque fue después en este momento en el que los romanos, o sea, que se dio la expansión del Imperio Romano y que ya formaba parte también o sea, que tenían también Grecia, ¿no? Pero de Hipócrates, volviendo a Hipócrates, lo más importante a resaltar de él es que o sea, la terapéutica estaba centrada, su terapéutica, él decía que el médico debía ayudar a la tendencia natural a la curación que tiene el cuerpo, que tiene el ser humano. Y entonces el tratamiento, según él, debía ser conservador, ninguna droga ni tratamiento drástico. Entonces él creía, o sea, se basaba en el tratamiento en la dietética, o sea, la alimentación, la fe en la naturaleza y reducía la farmacopea. Eso sería de Hipócrates, para resumir.
Bueno, después nombraron a Galeno, que fue un médico del Imperio Romano, de la época del Imperio Romano, y él, como bien dijeron, él creía en la teoría de los 4 humores en relación a la salud y la enfermedad, como dijo el compañero. Entonces los 4 humores los dijo ya, pero él tenía una idea en cuanto a la fisiología, y muchas personas después estudiaron en base a sus apuntes, a sus investigaciones y teorías acerca de cómo se daba la fisiología en el cuerpo, ¿no? Y él hablaba de los espíritus animales. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? No sé, yo creo que a ustedes no les di la clase esta. Bueno, no importa. Vamos paso a paso. A ver, vamos a ir con el otro tema. Yo me salté un tema, pues fui directamente a la medicina greco-romana, pero yo me salté el tema de la medicina pretécnica. Así que les pregunto antes algo de eso. ¿Cómo era la medicina pretécnica? O sea, el hombre del Paleolítico, ¿qué creía en relación a la salud y la enfermedad? ¿O a qué atribuía los procesos de salud y enfermedad? Que era de origen divino. Bien, a fenómenos sobrenaturales, ¿no? Muy bien. Y se encontraron diferentes pinturas rupestres, y hay una conocida como el hechicero, que se cree que es la manera en que representaban, se vestían algunos representantes del ejercicio de la medicina para hacer sus curaciones, ¿no? ¿Y cómo estaba, en qué consistía esa vestimenta? Era una vestimenta parecida a un animal. Bien, ¿sí? El hechicero, los que se cree que fueron los primeros representantes de la profesión médica en el Paleolítico, eran estos hechiceros que se vestían con estos atuendos que habíamos visto, bueno, no sé si vieron conmigo, pero que estaban en las pinturas rupestres, estaban representados, y que eran, por ejemplo, envueltos en piel de animal, con cuernos de reno, orejas de oso, cola de caballo, guantes con garras. Se suponía que con esto espantaban a los espíritus malignos y hacían las curaciones. Y después también fueron encontradas algunas imágenes de lo que se cree eran la representación de la fertilidad femenina. ¿Qué nombre se le dio a esas imágenes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál, profe? Las imágenes que están representadas en pinturas rupestres halladas en diferentes cuevas, que se cree que son imágenes representando la fertilidad femenina. ¿Qué nombre se le dio? ¿Se acuerdan? No, profe. ¿No? Venus pipópagas. Venus pipópagas eran unas representaciones de mujeres con cortos miembros, con abundantes caderas, grandes mamas, abultados vientres, que se cree que ellos, con esas figuras, representaban la fertilidad femenina. Venus pipópagas, por si le preguntan. Una pregunta, habíamos estado hablando en relación a la medicina pretécnica sobre la práctica médica en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, y habíamos hablado de cómo se hacía el diagnóstico de las enfermedades. ¿Alguien se acuerda? En la antigua Mesopotamia.
Creo que esto no lo vieron conmigo. Entonces, les digo, en la antigua Mesopotamia, para diagnosticar una enfermedad, tenían que, había un adivino que por métodos adivinatorios y examinando el hígado de animales sacrificados, decía si la enfermedad era de origen sobrenatural o natural. Si era de origen natural, según sus lecturas del hígado de un animal sacrificado, si la enfermedad de la persona que venía a consultar era de causa sobrenatural, la persona tenía que concurrir a un sacerdote exorcista. Y si era de origen natural, tenía que ir a un sanador. Estaban los sacerdotes y los sanadores. Después, también en la medicina pretécnica habíamos hablado de la medicina egipcia y hubo 2 papiros que se encontraron con mucha información de donde se sacó toda la información que se tiene en relación a la práctica médica en el antiguo Egipto. ¿Se acuerdan de los nombres de esos 2 papiros? El Aves y Muy bien, papiro de Evers era uno y el otro. Smith. Bien, y papiro de Smith. Sí, muy bien. Eran 2 papiros donde se encontraron diferentes apuntes en relación a drogas que se utilizaban, referencias a síntomas o diagnósticos de diferentes enfermedades, prescripciones, hasta inclusive diferentes conjuros o amuletos o exorcismos que se aconsejaban. También cómo tratar diferentes heridas. Y la diferencia entre estos 2 papiros es que el papiro de Smith se cree que tiene un enfoque más racional que el papiro de Evers. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué hora es? ¿Vamos bien el tiempo? Bueno, llegamos. Vamos a hacer un recreo de 15 minutos y volvemos a las 12, ¿sí? Y seguimos. Yo no sé si vamos a llegar a hacer un repaso de todo, pero bueno, como lo último lo vimos hace poco, no pasa nada. Es mejor haber empezado del principio, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recreo y volvemos a las 12, ¿sí? Bueno, no toca por las dudas.
Bueno, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces y vamos a pasar a el tema de la Edad Media. Y les pregunto, ¿qué ocurrió con la ciencia en la Edad Media? ¿Se acuerdan? Teve eliminado o desarrollo. ¿Cómo, perdón? Teve el menor desarrollo. ¿Es eliminada, elimina el desarrollo, dijiste? No, creo que tuve el menor desarrollo, entonces. No teves. Ah, ¿Comprende? a ver, no entiendo muy bien. Si querés escribirlo mejor porque yo, a ver, Ok. Creo que dice que tuvo un menor desarrollo. tuvo menor desarrollo. Bien, bien. O sea, lo que ocurrió con la ciencia en la época de la Edad Media fue que quedó desplazada porque la iglesia empezó a tener una poderosa influencia y todas las áreas del saber quedaron subordinadas a las finalidades religiosas. Entonces, la teología reemplaza en este periodo a la ciencia. ¿Sí? La ciencia es reemplazada por la teología en la Edad Media. Y no se hicieron, se cree que es la época en la que menos avances se hicieron. Pero, ¿se acuerdan que ocurrió que vino un pueblo a poder revertir esta situación? ¿Qué pueblo fue que se encargó de volver a sacar, o sea, hacer relucir la ciencia? Trayendo todos esos saberes antiguos de la antigua Grecia y demás, que habían quedado recluidos en la iglesia. ¿Se acuerdan de qué pueblo estoy hablando? ¿De los árabes? Bien, los árabes. Los árabes fueron los encargados de volver a atraer la ciencia a la vida de las personas, ¿no? Porque se acuerdan que la iglesia perseguía a todos este grupo de intelectuales que o sea, se destacaba estudiaba e investigaba acerca de diferentes temas que tenían que ver con las ciencias, y la iglesia empezó a perseguir a estas personas porque decía que eran herejes, ¿sí? Entonces, resumiendo, fueron los árabes los que, por un suceso que ocurrió con un príncipe o un califa, como se llaman, que estuvo enfermo, que enfermó y que lo curó un médico, este califa se interesó por la ciencia de este médico que lo curó y empezó a mandar a traducir todo ese material con todos esos saberes antiguos que utilizaba este médico para estudiar, ¿no? ¿De qué califa a qué califa me estoy refiriendo? ¿Cómo es el nombre de este árabe? ¿Se acuerdan? Al Ruawi. Bueno, en realidad es Al-Mansur. Al-Mansur fue el califa este que enfermó y que al curarse por medio de un médico persa, empezó a solicitar que se tradujeran el material en el que él usaba para estudiar. ¿Y el nombre del médico que lo curó, se acuerdan cuál era? Hirgis. Bien, sí. Hirgis ben Jibril ben Buktishu. Un poco complicado. Pero bueno, básicamente, gracias a los árabes, estos saberes volvieron a
estar vigentes, a estar accesibles, se tradujeron al latín y al árabe, y de repente los centros del saber empezaron a estar en las ciudades ocupadas en ese momento por los árabes, Córdoba, Sevilla y Toledo, y bueno, hay diferentes nombres que se destacan en relación a la medicina, que no vamos a empezar a nombrarlos ahora porque no llegamos, sino, pero en relación a esto, estoy pensando a ver en qué centrarme. Bueno, hubo un médico, sí, un médico, a ver, déjeme pensar, a ver en qué me centro. Que son tantas cosas y tan rápido de repasar. Bueno, no, vamos a pasar ya directamente al siguiente tema, que es el tema del Renacimiento. Vamos a ver ahí. Y en el Renacimiento hubo, o sea, estamos hablando de este periodo donde aparece nombres como el de Mondino di Luci, Leonardo da Vinci, Andrea Vesalio. Andrea Vesalio, ¿qué hechos destacados se pueden atribuir a él? Andrea Vesalio. ¿Se acuerdan? Sentó las bases de la circulación mayor. Bien, muy bien. Andrea Vesalio, fue el que se dio cuenta que todas las observaciones anatómicas escritas por Galeno y que se usaban para estudiar medicina, estaban hechas, eran observaciones, o sea, que todo lo que Galeno había escrito en relación a la anatomía, que no sea ósea, era anatomía de animales, porque en la época de Galeno no se podía hacer disecciones de humanos, sino de animales. Entonces, Andrea Vesalio fue el que se dio cuenta de esto y escribió, o sea, hizo rectificaciones a los escritos de Galeno. Y en relación, como bien dijiste, a la circulación, él empezó no a contradecir, sino a encontrar que no era coherente la idea de Galeno en relación a cómo se daba la circulación sanguínea, porque él decía que había poros a través de los que pasaba la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y que la sangre era generada en el hígado y consumida por el cuerpo. Entonces lo que dijo Vesalio es que era imposible que toda esa cantidad de sangre necesaria para que el organismo funcione fuera creada en el hígado. Entonces él empezó a investigar y finalmente, para resumir, él fue el que sentó las bases, como bien dijiste, para el descubrimiento, mejor dicho, de la circulación mayor. Andrea Vesalio. Muy bien. Bueno, seguimos, porque si no... vale. ¿Cuáles son dos de las enfermedades por carencia de nutrientes que en esa época en la que se hacían muchos viajes marinos, empezaron a verse mucho? Dos enfermedades por déficit de alimentos. El escorbuto. Bien, el escorbuto es uno, que es déficit de vitamina C, y la otra... ¿Sífilis? Bueno, sífilis también, pero no es causada por un déficit de alimento. ¿Cuál? No, escuché que alguien habló, pero no sé qué. Anemia. Bueno,
Bueno, también podría ser, pero yo me refería a la pelagra, ¿sí? El escorbuto y la pelagra, ¿sí? La pelagra es el déficit de una vitamina también, que es la vitamina del complejo B, o su precursor, el triptofano. O sea, la pelagra es déficit de la niacina más específicamente. Y el escorbuto del déficit de vitamina C. Después también tenemos la sífilis, pero es una infección por contacto, o sea, por contagio sexual, ¿sí? De transmisión sexual. Pero también durante esta época, durante el Renacimiento, fue en aumento, se incrementó la sífilis. Muy bien. Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, ¿se acuerdan que en el Renacimiento yo había hablado de una persona, Paracelso, que él tenía una teoría que es la teoría de los 5 entes, que decía que la salud depende de la acción de 5 entes sobre el organismo. ¿Se acuerdan cuáles eran esos 5 entes? Astral, venenoso, natural, ¿Sí? espiritual. ¿Sí? Bien. Los repetimos entonces. Según su teoría de los 5 entes de Paracelso, la salud depende de la acción de estos 5 entes, que son el ente astral, que marca la influencia astral sobre la vida humana, el ente venenoso, que sería todos los tóxicos que respiramos y comemos y que ingresan a nuestro organismo, el ente natural, que es el poder de la naturaleza, el ente espiritual, que es la psiquis, y el quinto ente para él es Dios. Y que para recuperar la salud, el médico tenía que utilizar la filosofía natural, la astrología y astronomía, además de la alquimia y la virtud. Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ir al periodo conocido como el barroco, y en este periodo, en el barroco, se distinguen 2 corrientes. ¿Cuáles son esas 2 corrientes o filosofías en relación a la ciencia? Perdón, a la ciencia, que se distinguen en el barroco. Racionalismo y empirismo. Bien, racionalismo y empirismo, perfecto, muy bien. Y fue una época en la que se dice que hubo grandes avances o grandes, como decíamos, grandes avances en los máximos y en los mínimos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los avances en los grandes éxitos en el campo de los máximos y de los mínimos? ¿Por qué? ¿El barroco? ¿No? Bueno, porque los máximos, porque en esta época aparecieron nombres que hicieron grandes aportes a la ciencia, que tienen que ver con aportes en la creación de lo que es el método científico. Estamos hablando de Descartes, de Bacon, de Galileo Galilei. Y en los mínimos, porque fue una época donde se desarrolló mucho el uso del microscopio compuesto para estudiar mediante la observación diferentes cosas. Y ahí, por medio de esta técnica de observación de microscopio, se hicieron grandes avances. Y hubo una persona en especial que hizo muchos aportes en relación a la técnica del estudio mediante microscopio. ¿Se acuerdan el nombre? Galileo. ¿No? ¿Cómo, perdón? Galileo. Bueno, pero otra persona en realidad. Él sí, porque él se cree que es el que lo inventó, pero esta persona que yo digo es una persona que hizo grandes aportes en cuanto a los descubrimientos mediante la técnica de observación por microscopio.
que era una persona que en realidad no era biólogo, sino que era comerciante. Bueno, se los Trabajaba digo. con telas. Sí, exacto. No recuerdo el nombre, pero Bien, sé de lo sí. que hablas. Bueno, bien, es Anton van Leeuwenhoek. Él era un holandés que se dedicó, o sea, era un fanático de mirar todo a través del microscopio y hizo grandes descubrimientos como los glóbulos rojos, espermatozoides, bacterias, microbios, etc. Muy bien. Después, otro hecho que es importante que se dio durante el barroco es que hubo una persona que se encargó de describir por primera vez cómo se daba la circulación sanguínea. ¿Se acuerdan quién es esa persona? William Harvey. Bien, William Harvey, exacto. Él fue el que describió la circulación sanguínea correctamente por primera vez. Bien. Bueno, y hubo una persona que terminó de hacer los aportes necesarios para que se sepa cómo era la circulación sanguínea, porque fue el que descubrió los capilares. ¿Quién es esta persona? Marcelo Malpighi. Bien, Marcelo Malpighi fue este anatomista y biólogo que descubre los capilares y con eso se pudo terminar de comprender cómo se daba la circulación sanguínea. Muy bien. Bueno, en la época de que estamos hablando, que es el barroco, en la práctica clínica, se distinguieron dos corrientes. ¿Cuáles fueron esas dos corrientes? ¿Se acuerdan? La iatroquímica y la iatrofísica. Bien. Y básicamente las diferencias entre las dos, ¿cuál eran? La palabra lo dice, ¿no? Que en la iatroquímica eran explicaciones químicas sobre los procesos y en la Sí. iatrofísica eran por medio de la patología y la fisiología. Bien, muy bien. O sea, la iatrofísica buscaba la aplicación de la física para poder dar respuesta a los diferentes interrogantes de la fisiología y la patología humana. Exacto. Y los iatroquímicos, lo que seguían la corriente de los iatroquímicos, lo daban, en vez de en vez de basarse en la física, se basaban en la química. Muy bien. Bueno, ¿cuál fue el más importante médico clínico del siglo que estamos hablando durante el barroco? Thomas Sydenham. Bien, muy bien. Thomas Sydenham. Bien. Y él fue, entre otras cosas, hablando de anemia que nombraron recién, el que introdujo el hierro como medicamento para la anemia. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? A ver, seguimos. A ver. Vamos a pasar a la ilustración, que es el tema que vimos después de este. Bueno, acá en este periodo, en el periodo de la ilustración, hay un tratado que escribió una persona que a través del cual intenta explicar el funcionamiento psíquico del hombre. ¿Se acuerdan el nombre del tratado y el nombre de la persona? A ver si es demasiado pedir. Tratado de lo físico y lo moral del hombre. Bien, bien. Y la persona fue Jean-Pierre Cabanis. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, algo para destacar. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero para ir... estoy viendo, a ver qué les puedo preguntar. Bueno,
Sí, vamos a hablar de una persona que de manera empírica descubrió la vacuna contra la viruela. ¿Quién es? Jenner. Jenner. Bien, el doctor Jenner. Muy bien. Bien. Seguimos. Intento preguntarle los más importantes de cada cosa porque si no, no terminamos más, ¿sí? Vamos al romanticismo, al periodo llamado romanticismo o conocido como romanticismo. Y en el romanticismo, se distinguen también dos corrientes de pensamiento, dos filosofías. ¿Cuáles son esas dos? ¿Se acuerdan? En relación a la ciencia también. ¿Lo Estamos del hablando. naturalismo? Natur sí, pero naturalismo no. A ver cómo sigue. Ah, sí, la naturfilosofía. Eso, bien. La naturfilosofía son como dos corrientes de pensamiento que se distinguen en este periodo romanticismo, en el romanticismo. Naturfilosofía y el otro, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿O la otra? El sensualismo. Bien, y el sensualismo. ¿Y cuál es el mayor representante de la naturfilosofía? Un filósofo. Friedrich Wilhelm. Bien, Schelling. Muy bien. Y del sensualismo, el creador, mejor dicho, fue ¿quién? Condillac. Etienne de Condillac. Muy bien. Bueno, entonces fue una época donde... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo llama el último? Etienne de Condillac. Profe, ¿podría escribirlo en el chat, por favor? ¿El qué, perdón? El nombre del último sobre el sensualismo. Sí, te lo escribo, se los escribo. Esperen, ¿no? Si no me equivoco, está bien escrito. A ver, me voy a fijar porque no me acuerdo si era con 2N o... Sí, con 2Ns, sí. Bueno, entonces, en este periodo, en el romanticismo, se destaca una persona, bueno, varias, ¿no? Pero en relación a, bueno, hubo una persona que hizo un estudio grande, una investigación, y concluyó que el organismo posee 21 tipos de tejido. ¿Quién es esa persona? ¿Se acuerdan? Marie Francois. No. Bichat. Bichat, exacto. Bichat. Bichat, entonces hizo este estudio donde concluyó en esto que acabo de decir, y después, en realidad, esto fue dejado de lado, esta teoría. ¿Por qué? ¿Qué persona hizo aportes como para dar por tierra, como se dice, con esta teoría? Von alguma coisa. Bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué hizo él? Porque descubrió que la célula es la unidad estructural del cuerpo, no los tejidos. Exacto, muy bien. Muy bien. Von Baer. Exacto. Bueno, seguimos adelante. Sí, perdón, en este periodo, o sea, en relación a la salud mental, ¿qué nombre se destaca?
En el romántico. Pinel. Bien, bien. Philippe Pinel. Muy bien. Esto es bastante reciente, así que lo tendrán quizás bastante fresquito si prestaron atención o si leyeron. A ver, bueno, vamos a pasar entonces a el positivismo, que es el que vimos la clase pasada, si no me equivoco. Y hubo, bueno, una persona que fue el creador de esta filosofía, ¿se acuerdan quién fue? Del positivismo. Auguste Comte. Bien, Augusto Comte, muy bien. Un filósofo que fue el creador de esta filosofía, justamente. No, me quedé pensando porque hay una persona a la que se considera el padre de la embriología. Por las dudas se los pregunto. ¿Quién es? Carl von Baer. Bien, muy bien, por si acaso. Parecía como que no tengo ni idea, pero podría llegar a ser suena a pregunta de final o de parcial, ¿no? Bueno, entonces, según este filósofo, Augusto Comte, la humanidad pasó por 3 estadios hasta el día en que él enunció eso, ¿no? ¿Alguien quiere decir cuáles fueron estos 3 estadios? Teológico, metafísico y positivo. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, y en cuanto a la medicina, ¿qué ocurrió en el positivismo? ¿Hubo grandes avances o nada? ¿O medianos? En general, la medicina en general. Adelantos menores. ¿Adelantos menores? A ver, ¿están todos de acuerdo? De la medicina en general, ¿eh? ¿No? Bueno, en realidad, en la medicina, como la medicina en general, hubo gran avance de progresos en los saberes, en realidad. Después, si vamos por especialidad, por ejemplo, por anatomía, en anatomía, los adelantos fueron menores que en otras épocas, en este periodo, en el positivismo. Y se acuerdan que habíamos dicho que los mayores avances se dieron en anatomía cardiovascular y anatomía y neuroanatomía. Bien. ¿Y qué nueva ciencia surge en este periodo, en el positivismo? Una que no tiene que ver con medicina tanto y otra que sí. ¿Se acuerdan? Bueno, una es la sociología y la otra es la higiene. ¿Sí? Que se acuerdan que les había dicho que la higiene junto a la microbiología ayudaron a poder abordar todos los cambios que se estaban dando por toda la gran urbanización y que se empezó a dar años atrás, ¿no? Bueno, a ver qué más. Bueno, gracias a quién o quién fue el responsable de que la histología adquiera el nivel de ciencia autónoma. ¿Se acuerdan? No. Fue Albert Kolliker. Albert Kolliker fue el responsable de que la histología adquiera el nivel de ciencia autónoma. Y habíamos dicho entonces que quién fue el responsable de que
No, nada, esto ya lo pregunté, perdón. Ya lo pregunté. Pienso a la vez que pregunto, por eso. Bueno, en relación al positivismo, ¿qué persona se destacó en relación a la fisiología muchísimo en el positivismo? Claude Bernard. Bien, Claude Bernard, muy bien. Él se destacó mucho en fisiología y estoy viendo qué otra cosa preguntarles. Bueno, y también ocurrió algo importante en el positivismo en relación a las enfermedades, un tipo de las enfermedades causadas por un tipo puntual, por una causa puntual. No sé si hice bien la pregunta. A ver, se hizo un gran avance en el positivismo en relación a qué se descubrió. Algo que se acuerden que fue importante, que tiene que ver con la microbiología. ¿El hongo causante de la tiña? Bien, o sea, yo no me refería específicamente a eso, pero está muy bien, pero que en este periodo, el positivismo, se descubrieron, o sea, se descubrió la etiología, o sea, la causa microbiana de muchas enfermedades. Exacto, bien. Y también acá se destacan dos personas en este periodo en relación a esto que estamos hablando de la causa microbiana de muchas enfermedades. ¿Se animan a decir qué nombres son? Koch. Bien. ¿Y Pasteur? Bien, Robert Koch y Pasteur. Muy bien. Que Pasteur empezó, o sea, a desarrollar, o sea, empezó a propiciar el desarrollo de la inmunología, ¿no? Porque él fue el que, inspirándose en Jenner, en el doctor Jenner, pensó que esto que Jenner había descubierto y realizado de manera empírica se podía generalizar a otras enfermedades. Y entonces así descubrió la vacuna contra la rabia y diferentes, o sea, vacunas y muchas investigaciones y en relación a la vacunación, ¿no? Muchos adelantos en cuanto a la inmunología. Y, ¿qué más? A ver. Bueno, y nada, y ahora llegamos a lo último que vimos hoy, que es lo del siglo XX. ¿Qué les quedó de hoy del siglo XX? Algo que puedan decirme, que recuerden, que tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que permitió que se avanzara mucho en investigaciones y conocimientos biológicos, médicos. Nuevo instrumental. Exacto. Todo el progreso, el desarrollo que se dio, la creación de instrumental más específico, con grandes avances, o sea, que permitían hacer grandes avances, hizo que se avance a su vez en las ramas que tienen que ver con la medicina, la biología y las ciencias de la vida. Muy bien. Y habíamos dicho también que se empezó a conocer en el siglo XX la acción de las enzimas en el cuerpo, que se descubrió también que los cromosomas X y los cromosomas Y o sea, se encuentran en diferentes proporciones, o sea, como no me sale la palabra, en el sexo masculino y el femenino.
Se que distribuye. eso se distribuyen, exacto, no me sale la palabra. También en este siglo, en el siglo XX, si bien lo habíamos visto cuando estuvimos hablando de otras cosas que no me acuerdo exactamente ahora cuándo lo nombré, pero en este siglo, en el siglo XX, fue que se descubre la estructura del ADN por parte de quién, o el apellido, de cuáles son los apellidos. ¿Se acuerdan quién lo descubrió? En la estructura doble hélice del ADN. Watson y Crick. Bien, Watson y Crick, muy bien. También en el siglo XX se hicieron avances en inmunología, habíamos dicho, se empiezan a estudiar los antígenos, también se hacen demostraciones en relación a los anticuerpos, o sea, que dónde están alojados, en el suero, en las globulinas, y entonces había dicho que esto permite una mayor comprensión de la reacción antígeno-anticuerpo. Muy bien, también se descubre en el siglo XX otro antibiótico, además de la penicilina que ya estaba, que es la streptomicina. Y también habíamos dicho que en este siglo, el siglo XX, es cuando se reconocen los mecanismos fisiopatogénicos de diferentes enfermedades, como cuáles que yo había nombrado, ¿se acuerdan? Que son muy comunes hoy por hoy. Había dicho de la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis, ¿sí? ¿Y qué enfermedades aumentaron durante el siglo XX? Que yo nombré tres. No sé si enfermedades, pero qué patologías o causas de muerte también durante el siglo XX. Cardíaca. Bueno, sí, eso sí, es así. Yo no la nombré porque no la nombró en la bibliografía, pero es una de las principales causas de muerte, sí. Pero yo había nombrado también accidentes, aumento de accidentes, y también aumento de neurosis, basándonos en la bibliografía, y aumento de drogadicción. Nombro esas tres porque son las tres que se nombran en la bibliografía. Bueno, entonces yo creo que hasta acá llegamos con el repaso súper rápido y resumido. No sé si alguien tiene alguna cosa para mencionar, algo para preguntar, alguna cosa, alguna duda. ¿Tienen Profe, igual? Sí. ¿usted de casualidad tiene preguntas o algún cuestionario sobre los temas que nos pueda ¿Sabés? pasar para repasar, por favor? Sí, ¿sabés qué tengo? Lo que pasa es que lo voy a consultar a ver si puedo. Creería que no hay problema con compartirlo. Lo que pasa es que como yo no soy la persona que escribo en el foro, le voy a preguntar a ella si no tiene problema en compartirlo, ¿sí? Y voy a preguntar primero si se puede, porque sí que lo he hecho en otras comisiones pasadas, pero no sé si sé bien, porque no sé si se puede. Ahora lo consulto y si me dan el ok, lo subimos al foro de alguna manera, ¿sí? Ok, Una profe. guía de Gracias. preguntas. Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces acuérdense que si les surge alguna otra pregunta, tienen el foro. Y bueno, les deseo mucha suerte en el examen, que no debe ser fácil porque son muchos temas juntos y mucha cantidad. Espero que la materia les haya aportado algo, con que algo les aporte algo positivo, que los haya hecho pensar en algo, ya es bastante. Y bueno, ya no sé si nos veremos en alguna otra oportunidad y bueno, fue un placer acompañarlos, ¿sí? Gracias. Suerte, chicos y chicas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes, suerte.